Ya, vamos a comenzar entonces con Recording la in grabación. progress. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta tercera plenaria de la Red de Establecimientos para la Innovación en Evaluación, Red Sin Notas, del año 2026. El tema que nos convoca hoy día es un tema que hemos abordado en años anteriores, pero hace tiempo que no lo retomábamos y que hoy día tiene un énfasis particular. Hoy día vamos a abordar entonces cómo trabajar con las familias, con los padres, las madres y los apoderados, y además se nos pidió realizar cierto énfasis en cómo trabajar en contextos en desventaja socioeconómica donde de repente los padres y madres no están 100% conectados o no pueden estar tan conectados con el proceso. Entonces, cómo involucrarlos en el tema evaluativo. Y también pensando que a veces, muchas veces, como que la relación con las familias en la cultura evaluativa tradicional, y nos cuesta salir de eso, se configura mucho desde el reporte a la familia, digamos, el rendirle cuenta a la familia en momentos muy formales. Entonces también como darle una vuelta a que esa relación puede ser un poco más fluida, conversacional, a veces informal para reportar y que sea más orientada a que ellos acompañen el proceso de evaluación formativa más que solamente se informen de cómo está su hijo o hija, que es lo que hace la cultura evaluativa más tradicional. Entonces, para eso la estructura de la sesión de hoy es la siguiente. Primero vamos a tener la presentación de las colegas de Eleuterio Ramírez de Quilpué, que por primera vez presentan en una plenaria, así que les agradecemos el arrojarse hoy día a compartir su experiencia generosamente con los y las colegas. Eh, Hoy día les pedimos también porque son un establecimiento que lleva bastante tiempo en la red. Ellas se sumaron el año 2020 ya. Así que han ido ganando experiencia, han tenido apoyo de nuestros tutores, entonces ahí han ido aprendiendo harto y hoy día nos van a enseñar a nosotros. Así que un grupo de colegas de ahí nos va a compartir su experiencia y después nos vamos a dar un ratito para una pequeña actividad que yo les voy a pedir para poder cumplir con algo que ustedes nos pidieron al cierre del año pasado. El cierre del año pasado nos dijeron nos faltan materiales comunicacionales para entregarle a los apoderados y a la comunidad en general, pero que sean materiales no ultra densos, que sea, no sé, una infografía o algo muy simple de compartir, donde podamos como informar a grandes rasgos a la totalidad de la comunidad de lo que estamos haciendo, digamos. O, por ejemplo, cuando ustedes nos cuentan que llegan colegas nuevos, llegan padres nuevos, y hay como que subirlos al carro de esto y explicarles por qué podría ser bueno trabajar de esta manera. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad en que yo les voy a pedir que ustedes nos indiquen un poquito como qué necesitan de este material y nuestro compromiso es que de aquí a que nos juntemos después de vacaciones tenerles ya una propuesta de ese material en formato digital para que ustedes puedan hacerlo circular como lo estimen conveniente, digamos, en sus contextos. Pero queremos asegurarnos que ese material para las familias cumpla con lo que ustedes necesitan. Y eh, por último también vamos a dar un ratito porque hay un colega de la Universidad Católica en la sede de Vallenar de la Universidad Católica, perdón, de Vallenar, de Villarrica, perdón, me confundí ahí mentalmente, de Villarrica, que está haciendo una investigación sobre contextos internacionales y también experiencias nacionales de eliminación de calificaciones. Entonces quiere poder entrevistar y encuestar a colegas de la red, como una experiencia piloto en Chile, digamos, en esa materia. Entonces al final, si nos alcanza el tiempo, les voy a contar un poquitito de esa investigación para que ahí me cuenten quiénes estarían interesados en participar, etcétera. Sin más demora, entonces, vamos a escuchar a las colegas de Eleuterio Ramírez de Quilpué. Ahí ustedes cuéntenos quiénes están, a quiénes vamos a escuchar y sus roles. Y Sí, muchas gracias por compartir su experiencia. primero Rosa Roja, directora de la Escuela Eleuterio Ramírez de Quilpué, las gracias por la confianza y por permitirnos compartir estos aprendizajes que se hacen día a día. Entonces, lo más importante acá es que quienes van a presentar son docentes que llevan una amplia trayectoria en la escuela, ¿ya? Que partieron con este cambio de paradigma en evaluación y en aprendizaje, obviamente. Así que las profesoras son Javiera Mesa, Irene Orellana, Loreto Borges, asesoradas y coordinadas con nuestra jefa técnica Patricia Barría.
Así que ellas están en aula, así que tienen un contacto directo con los apoderados, con la familia. O sea, desde el aula misma estamos trabajando y estamos compartiendo humildemente nuestros saberes con toda la comunidad que creemos que la evaluación debe tener ser un proceso formativo y de cambio. Muchas gracias. Ya, chicas. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Irene Oriñana, soy profesora de aula, como bien lo decía la señora directora. Este año me corresponde atender a un tercer año base. Y como es nuestra primera instancia que tenemos, o la primera presentación, quiero decir, dentro de este programa, vamos a hacer una contextualización general como presentación de nuestro querido colegio. Nuestra escuela se llama Escuela Eleuterio Ramírez Molina, la cual cuenta con este momento con una matrícula de 207 estudiantes, con un índice de vulnerabilidad estudiantil de un 93,92%. Eso nos lleva, ¿no es cierto?, nos refleja la importancia que es la atención personalizada, individual y siempre centrándonos, ¿no es cierto?, en la diversidad de los estudiantes que nosotros tenemos en este momento. Contamos con 3 niveles educativos, que es la educación parvularia, el primer ciclo y el segundo ciclo. Esto conlleva una trayectoria, ¿no es cierto?, y empoderamiento de los estudiantes que pertenecen a nuestra comunidad educativa. Sin embargo, y esto va unido, ¿no es cierto?, a la colaboración y de trabajo entre escuela, familia y estudiante, trabajamos en un punto especial que es el aprendizaje, que conlleva, ¿no es cierto?, esta unión de estos 3 elementos fundamentales. La escuela, ¿no es cierto?, también, como de recién lo dije, atiende a niños con diferentes necesidades educativas. Ya vamos a pasar ahora a la trayectoria que nosotros tenemos con el programa en la red Sinot. Esta parte, ¿no es cierto?, como bien lo dice la presentación, el 2020, cuando nosotros como colegio buscamos, dentro de lo que se refleja en ese año, que fue la pandemia, buscamos una instancia de poder evaluar a los niños de forma diferente. Y nace la participación ya en el 2021, el deseo de participar en esta red. Participamos en el 2021 como oyentes, aprendices en lo que se refería a la red sin nota. Ahí, de acuerdo a lo que nosotros participábamos en todos los talleres que se presentaron, fuimos adquiriendo experiencia y nos fuimos empapando de lo que realmente era la red sin nota. Ya el año 2022 lo implementamos, ¿no es cierto?, como colegio en el primer ciclo básico. Y ya en el 2022 se nos presenta un desafío bastante importante, que es cómo, digamos, educar a los apoderados en este proyecto que ya no era calificar en base a una evaluación, a un número, sino que en base a lo que el niño aprendía, el que el niño era el dueño de su propio aprendizaje, ¿cierto? Entonces teníamos que hacer un trabajo con los apoderados para que ellos también pudieran saber qué y cómo íbamos a evaluar. Todo esto se dio en el año 2022 y a través de las reuniones de apoderados fuimos, ¿no es cierto?, abordando el tema de que la evaluación sin nota era válida en cuanto al aprendizaje del niño en un proceso, ¿no es cierto?, y con una retroalimentación constante, para que finalmente el niño y la niña tuviera un aprendizaje significativo. Ya a partir del 2023 se extendió a toda la comunidad educativa. Pese a todas las buenas experiencias recibidas en el 2022, ya llegamos al 2023 se hizo, ¿no es cierto?, y abarcó toda la comunidad educativa. Y de ahí nace, digamos, la red sin nota a todo el colegio con las experiencias ya vividas. De 2025 al 2026 ya ahí se ha hecho, ¿no es cierto?, se entabló ya como la manera de evaluar a los estudiantes. Sin ir más lejos, nosotros acá, no veo muy bien, voy a achicar esto, eh, me esperan un poquito.
Ya, se implementó, decía, en el 2023, la extensión a todos los niveles, tras los resultados obtenidos, ¿no es cierto?, en el establecimiento, y esto dio un fortalecimiento con criterios comunes y una visión compartida de la evaluación, que fue muy importante. Como también ya lo dije, en 2025-2026 se consolida esto ya en el establecimiento. Ya está enfocado en consolidar esta trayectoria mediante el análisis de evidencias, acompañamiento familiar, ¿no es cierto?, tanto en las reuniones apoderados como en las entrevistas, ¿ya? También participamos con el sello institucional, que no lo podemos dejar de lado en esto, que se conecta con el aprendizaje y promueve los valores a los estudiantes, con nuestro sello ecológico, ¿ya? Ya esto también conlleva, ¿no es cierto?, eh, a incorporar de lleno a los apoderados en las reuniones de apoderados, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que tienen que tomar conocimiento de los avances de sus pupilos, ¿no es cierto?, en base a las evidencias que nosotros presentamos. Cada niño posee una carpeta donde el apoderado toma y se informa, ¿no es cierto?, de los avances de cada uno de ellos. ¿Ya? Fue digamos, el punto que nosotros encontramos más, por decirlo de alguna manera, más en contra al principio de esto, que fue el año 2022, para que los apoderados se empoderaran de eso, puesto que ellos venían, como también fueron alumnos, de una calificación numérica. Y tras pasar a esto, que no llevaban números, les costaba un poco acceder a eso, pero ahí estamos nosotros frente a cada reunión y sobre todo cuando van llegando alumnos nuevos, ¿cierto? Se hace la retroalimentación de la forma en que el colegio evalúa a sus estudiantes. Y como digo, la palabra clave en todo este proceso ha sido la retroalimentación constante que nosotros dictamos en la sala de clase. Vamos tomando, ¿no es cierto?, medidas inmediatas, ¿no es cierto?, para ir, obviamente, mejorando los aprendizajes de cada uno de los niños. ¿Ya? No sé si estamos en la síntesis que podríamos decir de esto, y de ese un proceso gradual que se va transformando, ¿no es cierto?, como una herramienta para familias, para que las familias comprendan de cómo están aprendiendo sus hijos e hijas. ¿Ya? Más detalles de todo lo que les acabo de hablar lo van a conversar nuestra colega Loreto Iturrieta. Hola, No se escuchan. Ahora sí. Sí, se escucha un poquito, pero ahora se escucha bien. aló, Ahí se escucha un poquitito cortado y ahora se escucha bien. Ya, dale. hola, buenas tardes. Mi nombre es Loreto Borges y este año me asignaron en el curso segundo año básico. Bueno, como decía la colega anterior, esto fue un transitar durante varios años en este proceso, no solamente eh, teniendo en cuenta a los apoderados, sino que nosotros, fue un proceso para nosotros y la gente que se iba incorporando dentro de estos años también al establecimiento, también se hacía una inducción y una colaboración entre todos. Y dentro de las reuniones surgió el tema de el cambio o la transición de las reuniones de apoderado tradicional hacia las reuniones con el foco pedagógico. ¿Ya? Por ejemplo, antes las reuniones tradicionales solamente se centraba en temas administrativos como la disciplina, la asistencia, las calificaciones y temas generales más el subcentro. ¿Ya? Es cierto que es importante para las familias, pero no siempre ellos comprendían cómo los estudiantes estaban aprendiendo dentro del aula o en las diferentes instancias, o cómo estaban, cuáles eran las evidencias que habían y los apoyos que necesitaban los chicos según sus propias características. Ya entonces de a poco fuimos transitando hacia reuniones con foco en lo pedagógico, pero si bien tocábamos temas de disciplina, eh, que era importante para un buen clima de aula y sigue siendo importante, también se tocaba el tema de la asistencia, que también era fundamental para el conocimiento
O sea, para que los recursos de SED nos ayudaran para obtener cosas o para la gestión propia del establecimiento. Ya, dentro de eso, ahora al estar centradas con el foco solo en lo pedagógico, esto de lo tradicional pasó como a segundo plano, porque las reuniones están organizadas en tres momentos, que son los tres momentos que tenemos en cada unidad, ¿ya? Estos se trabajan junto con los apoderados y en cada reunión se entrega una hoja con lo que se va a trabajar con los niños en cada asignatura o de modo integral o como lo tenemos proyectado. Por ejemplo, está primero la parte del diagnóstico, en donde se toma en cuenta primero qué saben los chicos sobre esta unidad. Ahí tomamos evidencia a través de diferentes em, listas de cotejo, em, rúbricas, lo hacemos y qué necesitan ellos aprender. Y luego, qué desafíos hay que plantear para esta unidad, solamente con el diagnóstico. Una vez que ya entramos en la parte del proceso, vamos viendo qué están aprendiendo y cómo ellos lo están aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué evidencias hay de esos avances? Y esto lo hacemos en forma individual o grupal según los niveles que trabajamos con ellos. Por ejemplo, trabajamos nivel inicial, intermedio y avanzado. Entonces, nosotros tenemos reuniones también dentro de la semana con los especialistas a veces y con el equipo de aulas por lo general, donde vemos cómo estamos aprendiendo y qué necesitan los chicos para seguir aprendiendo durante este proceso. Además, qué evidencias se muestran en estos avances y qué apoyos necesitan para continuar progresando. ¿Ya? Esto se explica a los apoderados en las reuniones, que va a ser este el proceso, y además a eso realizamos entrevistas con los apoderados donde también explicamos en qué están los chicos, qué necesitamos, cómo ellos nos pueden ayudar desde el hogar y cómo nosotros lo vamos a trabajar el tema dentro del aula. ¿Ya? Durante el proceso del cierre, vemos qué es lo que los chicos aprendieron finalmente dentro de todo ese proceso diagnóstico y las diferentes etapas que tiene el proceso. ¿Cómo lo demuestran? ¿A través de qué evidencias? ¿Cómo lograron esos aprendizajes? ¿Y qué desafíos tenemos que seguir continuando con ellos? ¿Ya? Todo este proceso permite que la familia observe la trayectoria que tiene el estudiante en su aprendizaje y no solo el resultado, sino aquí se ve el diagnóstico, cómo avanzó en el proceso, si tenemos que retroceder y seguir avanzando hasta llegar al término de la unidad. Aquí la evaluación deja de ser solo una nota numérica al término de la unidad o del semestre, pasando a ser una herramienta de diálogo, acompañamiento con los padres, acompañamiento entre nosotros y toma de decisiones para saber en qué punto están, qué es lo que queremos lograr y qué tienen que lograr ellos durante el semestre y el año. ¿Ya? Bueno, respecto a cómo se trabaja con la familia, nosotros tenemos y creamos un ciclo en donde lo llamamos trabajo escuela-familia, que se da principalmente en las reuniones de apoderado. Nuestras reuniones de apoderado, perdón, no me presenté. Mi nombre es Javiera Mesa, soy profesora de matemáticas del segundo ciclo. Eh, bueno, el acompañamiento que se hace al aprendizaje con los apoderados es en las reuniones de apoderados y tenemos tres grandes momentos que vivimos en las reuniones. Pero para tener estos momentos es súper importante estos horarios protegidos en donde como equipos de aula nos juntamos a elaborar el material para nuestros estudiantes y también para nuestros apoderados. Porque nosotros en la primera reunión de apoderados les presentamos el inicio de la unidad, en donde ellos ya tienen anticipadamente lo que cada unidad va a abordar con los estudiantes, la forma en que se va a abordar, los objetivos que nosotros nos planteamos con ellos y también la forma en que se va a evaluar cada uno de los procesos de nuestros estudiantes. Entonces, la idea es que en esta primera instancia nosotros anticipamos también a las familias, no solamente en lo que vamos a ver, sino que cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a evaluar, haciéndolos partícipes a ellos para que también nos colaboren desde casa.
Eso se hace en la primera reunión de apoderados. Luego, en la segunda reunión de apoderados, nosotros les presentamos carpetas por unidad, por asignatura, en la cual se evidencian todos los trabajos, actividades, procesos, rúbricas que los estudiantes han ido desarrollando en la primera unidad. La idea es que ellos vayan visualizando cómo están trabajando los niños, cómo están participando, si están adhiriendo bien a las actividades, si están avanzando dentro de sus procesos y que nos colaboren desde la casa. Por eso se hace en esta segunda instancia y no solamente en el cierre. Aquí los apoderados revisan las carpetas. Me ha pasado que yo les pido que les pongan un mensajito en las carpetas de ánimo a los estudiantes o de felicitaciones o tú puedes, un dibujito y después los estudiantes reciben sus carpetas con esa retroalimentación de los papás también, que es súper valorable para ellos porque se dan cuenta que en la casa sí están pendientes de visualizar todos sus avances sí, y de felicitarlos, ¿ya? No al final, ¿no? No es el saber, yo me saqué una D, me saqué una L, es darle sentido al concepto. Yo estaba en proceso y ahora voy en logrado y alcancé el destacado porque mira todo lo que hice para llegar a este destacado. Y todo eso los apoderados lo ven en la segunda reunión que es de monitoreo. Y después tenemos una tercera reunión de apoderados, en donde ya se les entrega un estado de avance, se les entregan los informes de progreso, en donde analizamos, ¿cierto?, todas las trayectorias de aprendizaje por unidad. Siempre vamos inculcando a nuestros apoderados que es muy importante tener procesos de diagnóstico, de proceso y una evaluación final para ver hasta dónde llegamos como curso, como asignatura, si logramos o no los objetivos, y así también tenemos metas en común. ¿Ya? Acá es súper importante el tema de tener a los apoderados como aliados, ¿ya? Que ellos sepan lo que estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando y cómo lo estamos evaluando. Porque así tenemos en el centro a nuestros estudiantes que son finalmente los protagonistas de este aprendizaje y se sienten sumamente acompañados de casa y de nosotros acá en la escuela. Ese es nuestro ciclo de las reuniones de apoderados. Ahora, ¿qué es lo que podemos compartir con ustedes como red? Para nosotros es súper importante entender que este aprendizaje que nosotros hemos logrado en la red o con nuestros apoderados es que la evaluación es una forma de dialogar, acompañar y tomar decisiones, no solamente como profesores, sino también como familia. ¿Ya? Loreto comentaba que también teníamos reuniones entrevistas con los apoderados en donde también tiene un foco pedagógico, ¿no? ¿Cómo? Pensé que me iban a hacer una pregunta. Un foco pedagógico en donde se trata de tomar acuerdos en pos de seguir progresando con nuestros estudiantes. Eh, Nosotros no vemos que solo sea reportar un producto final, sino que nosotros reportamos desde el diagnóstico al desarrollo y hasta dónde llegamos a avanzar con nuestros estudiantes, pero lo más importante es que la forma de explicarlo sea eh, fácil. No hablamos con palabras tan técnicas con nuestros apoderados porque ellos también tienen que sentirse involucrados en un vocabulario en donde ellos también nos pueden aportar y puedan entender lo que nosotros queremos lograr con los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de rúbrica, hablamos de listas de cotejo, muchos apoderados quizás desconocen el término, entonces también se nos da la oportunidad y el espacio en reuniones para poder explicarles lo que es una rúbrica y lo que es una lista de cotejo. Cosa de que ellos cuando lleguen a la casa, el instrumento, sepan trabajarlo y poder colaborar también con los estudiantes. Ahora, ¿cómo preparamos el cambio con nuestros apoderados? Primero, explicándoles que se cambia el foco de la nota al aprendizaje. A nosotros lo que nos interesa es que el estudiante aprenda, eh, anticipar inquietudes y validar preguntas a la familia, es lo que siempre estamos haciendo, y vamos mostrándoles el diagnóstico, el proceso y el cierre para también formar una trayectoria en nuestros estudiantes. ¿Cómo comunicamos? Comunicamos de manera simple, usamos un lenguaje directo,
qué queremos lograr, qué necesitamos lograr y cómo podemos avanzar. Entregamos una retroalimentación breve, comprensible y accionable y acompañamos el reporte con sugerencias concretas para el hogar. Para integrar a la familia, nosotros dejamos de dar la evaluación y no explicarla, sino que le damos, ya no es una rendición de cuentas, ya tenemos un diálogo pedagógico con los estudiantes. Los invitamos siempre a invitar y revisar las evidencias y los avances y los apoyos que se les han dado y definimos compromisos simples entre la escuela, la familia y el estudiante. También hemos tenido desafíos, por supuesto, ¿ya? Y dentro de los desafíos era la baja participación o asistencia irregular a las reuniones, pero con este foco los apoderados le van dando más sentido a la reunión de apoderados, ¿ya? Porque para ellos es mucho más importante y se sienten partícipes de los procesos de sus estudiantes, de sus hijos. Eh, También tuvimos, como lo dijo Irene, una resistencia inicial para asociar esta evaluación sin calificación, porque muchos venían de este paradigma en donde era un estudiante de 6, un estudiante de 4. Para nosotros eso no existe. Y también se ve en los estudiantes, porque nosotros no vemos una comparación, una competencia dentro del aula. Todo lo contrario, vemos un trabajo colaborativo, vemos compañeros que se ayudan, compañeros que comparten saberes, porque no tienen una competencia con el otro. Eh, Siempre estamos en la necesidad de sostener el vínculo y explicar con evidencia a nuestros apoderados. ¿Ya? Hay apoderados que no lograban entender este concepto, ellos querían una nota, ellos querían una prueba, pero hemos logrado transitar a esto de que ellos se involucran y entienden que un logrado, que entienden lo que es un destacado. Nuestros conceptos, que no los nombramos, pero los nombro, son inicial, son adecuado, logrado, en proceso y destacado. O sea, son conceptos que también son súper amigables para los niños. Ningún concepto es malo. ¿Ya? Yo puedo estar en estado inicial, en el diagnóstico yo estoy en un estado inicial. Y qué fantástico si yo voy transitando luego del tiempo a un destacado, a un logrado, porque esa es la idea del aprendizaje, por lo menos nosotros lo vemos así, que ellos se tomen conciencia de que pueden ir transitando en estas etapas hasta llegar a un destacado, hasta llegar a un logrado y adquirir todos los conocimientos, habilidades que nosotros queremos presentar. Ahora, ¿qué buscamos visibilizar como comunidad? Con nuestros apoderados, una mayor comprensión del aprendizaje y de los criterios que nosotros utilizamos, más confianza entre escuela y familia, eso también se ha logrado, y apoyos en casa más pertinentes y oportunos. ¿Cómo logramos eso? Con estas reuniones en donde nosotros les damos las herramientas a los apoderados y la forma en que nos pueden colaborar desde casa. No sé, tía Patricia. Muchas gracias. Eh, Eso, si pudieran dejar de compartir para que tengamos visión de todo el grupo. Bueno, no sé por qué no les habíamos pedido antes que presentaran. Muchas gracias por la presentación, creo que fue súper informativa, detallada, dio hartas ideas y personalmente además es súper interesante ver cómo ha sido su proceso, pues, o sea, cómo han avanzado desde que partimos con ustedes 2020 hasta ahora. Así que primero muchas gracias por la generosidad de su conocimiento experiencial. Abrimos el espacio entonces para dudas, comentarios, consultas de cómo han manejado ciertas cosas, temores que los que están empezando pudieran tener, dificultades, eh, otras experiencias de cómo lo hacen. María Loreto está descubriendo su micrófono. Oye, sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, saludar a la expositora y al equipo en realidad de la Eleuterio Ramírez, ¿cierto? Que aparte no solamente de compartir
nombre con la escuela nuestra, también compartimos un proceso bastante similar, encontramos bastante semejanza en cómo hemos ido llevando el proceso y recogemos y nos mirábamos con alegría acá, nos pareció muy bien y lo vamos a rescatar y lo vamos a tratar de conversar con las colegas para instalarlo. Viene José Miguel también, así que va a ser una buena instancia de ponernos de acuerdo. El hecho de que las familias también pongan algún mensajito en los portafolios. Me parece sumamente importante no solamente que la retro venga de la docente, sino que también de las familias. Para el niño y la niña debe ser muy significativo. Así que les felicito y sepan que lo vamos a tratar de implementar nosotros y después les contamos cómo nos va, cómo es la recepción con las familias. Porque también ese es un Gracias. proceso, porque también hay un pudor a veces de las mamás de escribir algo, no sé, pues a lo mejor algo inventaremos, algún icono, alguna cosita que les facilite, pero me parece muy bien eso, que el niño y la niña puedan ver que su mamá o la apoderada, la que cumple el rol, se apropió de eso, de su avance. Así que eso nos parece muy bien. Gracias. Gracias, María Loreto, de Eleuterio Ramírez también, pero de Valparaíso. María Loreto, ¿te puedo pedir contar en un par de minutitos ahí lo que hacen ustedes con los portafolios? Que eso es súper interesante también porque ustedes usan ese soporte para conversar con las familias. Claro, y tal como comentaba la colega, el espacio de la reunión de padres, madres apoderados, hasta el año pasado en el primer ciclo y este año nosotros partimos con el quinto básico ya también instalados con la metodología, se centra básicamente en eso, en la revisión del portafolio. ¿Ya? Después nosotros trabajamos con la metodología de ABP, por lo tanto no tenemos el reporte en particular de cada una de las disciplinas, sino que del proyecto, ¿ya? Pero no obstante, es algo bastante similar al del equipo que presentó, porque en eso se centra la reunión, en ir revisando y la profesora ir explicándole cuál ha sido el avance en particular de los niños, ¿cierto? De ir mostrando y luego las familias van revisando, ¿ya? Nosotros tenemos también niveles de logro similares también a los que presenta el otro equipo y lo importante de esto es que ya no está esa mirada, esa competencia para el lado, para ver si saco un 6 si el mío tiene un 5 sino que, como siempre lo he dicho, centrarme en cómo partió mi niño o mi niña y en cómo ha avanzado. Y en cómo se va a ir avanzando a medida que vaya terminando, en el caso nuestro, la BP. Así que creo que eso, no sé si la Leira quiere comentar algo más. Eso es algo para nosotros que ya se ha hecho muy natural y que ahora, claro, estamos con el desafío justamente de que la lógica de trabajo que hemos llevado por ya 4 años, este año está instalada en el segundo ciclo. Ahí es como las mamás, como que ya vienen con esta metodología, ¿cierto? Para las profesoras también, como de la disciplina en particular ahora acá, cómo lo van a enfrentar. Pero si yo pues, quisiera comentar otra cosa, Tere, a lo mejor como en general, no tener miedo. Fíjate tú que cuando llegan las mamás con niños y niñas de otro establecimiento y se incorporan a la escuela y les comentamos, sí, a algunas le hace ruido, a otras no, pero fíjate tú que cuando podemos conversar con ellos después, le hace mucho sentido trabajar así. Es que la reunión no solamente sea entregar un informe con notas que les dicen muy poco a veces, sino que esta descripción cualitativa, detallada, ¿cierto?, de cómo partimos, ¿cierto?, y cómo vamos avanzando en el proceso, fíjate tú que lo agradecen. Un gran porcentaje se siente bastante grata e identificada con el proceso que estamos llevando a cabo. Así que ánimo, no tengan miedo, hay que atreverse, porque cuando la convicción está detrás, creo que también eso nos fluye y también tenemos el poder de sumar a la familia. Y además cuando se van, pues también tenemos los casos de los niños que por X motivos, por traslado, porque se tienen que ir a otros establecimientos, han tenido que volver al sistema tradicional, no tenemos problema. De hecho, fíjate tú que, es más, también comentarle que nosotros, igual que me imagino que muchos establecimientos, trabajamos con las plataformas, en este caso trabajamos con Mi Aula, y hemos logrado, y eso es un logro que yo le agradezco en su gestión a la Leira Castro, que es la jefa técnica, de lograr que los informes parciales también hasta el quinto básico, primero hasta cuarto, no vayan con notas, sino que vayan con nuestros conceptos. Entonces,
después a final de año se transforman, pero las mamás también, aparte de llevarse de la revisión del portafolio, también ellas tienen su propio reporte del estado de avance. Así que eso, Ujú. Muchas gracias, María Loreto. gracias a Más ustedes, preguntas, pues. inquietudes, experiencias. Recuerden que este espacio es un espacio de confianza para compartir ahí sustos, preguntas, cómo lo han hecho, etcétera. ¿Quién quisiera preguntar, comentar? O contarnos algo también de cómo lo han hecho con los papás, o resistencias que están experimentando. ¿Todavía no? Eh, ¿Sí, Rodrigo? Sí, a todo esto tiene que abrir el micrófono porque como estoy en modalidad tablet, no veo al mismo tiempo participantes, chat, entonces estoy un poco ahí abriendo ventanas por todos lados. Buenas tardes. Sentarse de dónde son. De la Escuela de Palta de Rengo, soy el director. Nosotros partimos este año con un curso, con este proceso de trabajar sin nota, y algo que nos ha sorprendido es que algunos papás se han relajado por el hecho de estar sin notas. Había un relajo que no estaba antes, respecto de las responsabilidades de los chiquillos. No sé, no sé si les ha pasado eso. Me acuerdo que en la plenaria pasada también, una de las expositoras hablaba de cómo el trabajar sin nota a veces se puede confundir con un menor rigor o una menor exigencia. No sé Ujú. qué. Sí, ahí ¿Cómo es algo que usted? han salido antes, digamos. De hecho, hemos visto eso como que, claro, como a los papás estaban acostumbrados a que venía la fecha de la prueba, entonces tengo que ver si está estudiando para la prueba. Una vez que no hay notas, como que no tengo el hito, ¿no? Entonces, ahí hay que ver cómo involucrarlos para que no se produzca lo que dice Rodrigo, que lo hemos visto en otros contextos. ¿Qué sugerirían ahí las colegas de Eleuterio Ramírez? ¿Les pasó, no les pasó? ¿U otro establecimiento también que lo hayan experimentado? Ahí Eh, Rosa, Javiera, sí, creo que perdón, el se quedó un hecho de poquito pegado que mi conexión. Ahí. las reuniones tengan foco pedagógico y los profesores involucren a los apoderados contándoles en qué grado están, qué están haciendo, mostrándoles las evidencias, genera el cambio, digamos, el encontrarle sentido. Yo creo que lo primero que hay que partir es encontrándole el sentido que tiene el evaluar sin calificar. Porque cuando hablamos del miedo o del relajo, estamos hablando todavía desde un paradigma de la nota como un punitivo. Y esto es, estamos centrados en un proceso. Cuando se les va mostrando al apoderado en el proceso, la gradualidad, cómo los niños y niñas van avanzando con evidencia, creo que le van encontrando el sentido, porque yo creo que lo primero es encontrarle el sentido. ¿Para qué estamos evaluando sin calificar? Yo creo que por ahí va y creo que el decreto 67 fue un tremendo aporte porque centró la evaluación en lo formativo. Y eso fue como el puntapié para darse cuenta de que eh, el camino la trayectoria puede estar con infinidad de traspiés, pero cuando hay un acompañamiento permanente, sistemático, respetando las diferencias individuales, es posible evaluar para aprender. O Eso. sea, un poquito. Aparte, Sí, perdón, perdón, para Javiera. complementar, aparte que ese relajo que comenta Rodrigo, puede ser porque también nos está involucrando de la forma adecuada a los apoderados, porque acá nosotros tomamos acuerdos con los apoderados, no al final, todo lo contrario, es al inicio, para que ellos nos apoyen en el proceso. Entonces, no existe ese relajo, porque ellos saben que tienen acuerdo no solamente con nosotros, sino con sus hijos. Entonces, es importante eso.
esa instancia de acuerdos. No, súper interesante y además que un poco lo que ustedes hacen es tener momentos muy definidos y formas de interacción muy definidas y como tipos de información que circulan ahí. Entonces como que el apoderado no se puede desconectar, digamos, sino que tiene como tareas asociadas o tiene como algo así, ¿no? Entonces esa puede ser una forma, pero sí es algo que hemos observado y quizás también es parte de la transición de una cultura evaluativa a la otra, ¿no? O sea, como quizás por eso también lo de encontrarle sentido y de ver cómo se transmite la importancia de lo que se está haciendo o el sentido de lo que se está haciendo a los apoderados.